halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo repiten conmigo todos ustedes. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aleluya. Amén. Bueno, el hermano Edward ya estaba contándonos aquí que mañana es el Día del Padre, pero también él dijo que todos los días son del Padre, ¿verdad? Y de la mamá también. Así que en esta mañana quiero que veamos este versículo y que lo apliquemos a los padres que estamos aquí en primer lugar, pero también a las mamás, pero también a los jóvenes y también a los niños y a todos los que somos cristianos, porque este versículo tiene que ver con todos nosotros, ¿verdad? Pero lo vamos a enfocar un poquito en los hombres de Dios, el hombre que Dios quiere que usted y yo seamos para la gloria suya, el hombre que Dios quiere que le honre y que le glorifique. Está en este versículo. Aquí hay unas cláusulas muy lindas, muy importantes, de mucha importancia para nuestra vida espiritual, hermanos amados. Noé lo voy a tomar como un modelo para el hombre de Dios que Él quiere hoy, en estos días, en este siglo XXI. El hombre de Dios que como Noé impacte a la sociedad, impacte también a su familia. En este versículo encontramos un mensaje poderoso acerca de cómo Noé hizo un impacto, hermanos, en el mundo en el cual vivía. Y siempre se ha dicho, incluso Jesús lo dijo, fíjense, Jesús dijo que lo que ve el Hijo hacer al Padre, eso también igualmente hace el Hijo. Padres que estamos acá, fíjense que eso lo dijo Jesús en relación a Él y su Padre. Dijo, lo que el Hijo ve hacer al Padre, eso también igualmente hace el Hijo. Pero eso tiene una lección para todos nosotros, porque nosotros los que tenemos hijos, somos el ejemplo de nuestros, de ellos, de nuestros hijos. Ellos nos miran a nosotros. Ellos desde pequeñitos nos ponen la mirada. Muchos niños, bueno, cuando yo era niño, yo quería ser como mi papá. Y todos los niños cuando están pequeñitos, ustedes se han dado cuenta que miran al papá como el Superman, como el que todo lo puede hacer, como el que todo lo sabe, como el héroe, ¿verdad? Cuando papá está, todo está tranquilo, ¿verdad? No hay temor, no hay miedo, porque está papá. Papá me cuida, papá me protege, papá me ayuda, papá me guía. Los niños miran al papá como el ejemplo a seguir. Por eso es importante que usted como papá y yo como papá podamos también entonces darles a ellos el ejemplo que ellos necesitan. Y el ejemplo que ellos necesitan nosotros lo podemos dar, pero lo podemos dar tomándonos de la mano de Dios. De ninguna otra manera podemos hacerlo, porque nosotros somos seres humanos y somos débiles, somos imperfectos, somos incapaces por nosotros mismos de dar un buen ejemplo, de dar un buen testimonio. Pero cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, cuando dependemos de Dios con todo nuestro ser, el poder de Dios se derrama sobre nosotros. Y entonces somos ese ejemplo que nuestros hijos necesitan. Pero también somos ejemplos, todos los que estamos aquí, somos ejemplo al mundo que está allá afuera. Como cristianos, somos ejemplo para todos. Todos nos miran a nosotros y se fijan mucho en nosotros. Por eso también tenemos que tener cuidado qué decimos, qué hablamos, cómo nos relacionamos con los demás, porque nos miran a nosotros. Y entonces la opinión de afuera, aunque nosotros no tenemos, por supuesto, que vivir por la opinión de los demás, pero es muy importante que usted y yo demos un buen testimonio a los de afuera, ¿no es cierto? Claro que sí. Noé fue un impacto. Noé fue un hombre que cambió la historia del mundo entero. Imagínese usted, este hombre cambió la historia del mundo entero. ¿Usted y yo podremos cambiar la historia del mundo entero? Ay, hermanos, ¿verdad? Tan difícil que es eso. Yo mismo digo, no podría quizás. Es tan difícil. Pero Noé cambió la historia del mundo entero. ¿Saben por qué? Porque
en el tiempo en que Noé vivió, Dios desde el cielo envió una inundación y exterminó al mundo entero y solo quedó Noé. Y con él comenzó una nueva generación. Así que Noé cambió la historia del mundo entero en el tiempo en el que él vivió. Ahora hay tres cosas que quiero mencionar en este versículo que hemos leído. La primera tiene que ver con la diferencia que marcó Noé en el mundo en el que vivía. El versículo comienza diciendo pero, ¿verdad? Es la palabra pero. Esa es una palabra que nos conecta con el pasaje anterior a este versículo. Esta palabra pero nos guía hacia lo que estaba pasando antes de lo que dice este versículo. Y entonces, si usted se da cuenta, en este capítulo 6, primeros versículos del 1 al 7, nos presenta un cuadro negro, nos presenta un cuadro terrible, un cuadro tenebroso, un cuadro horriblemente pecaminoso. Sí, usted lee capítulo 6, verso 1 al 7 y se da cuenta que la humanidad estaba corrompida, estaba depravada, estaba hundida en la pecaminosidad. Le habían dado la espalda a Dios, lo habían negado, lo habían rechazado, estaban yendo en contra de la voluntad de Dios, estaban haciendo lo que a ellos les gustaba hacer y no les importaba en lo más mínimo qué opinión tenía Dios de ellos. Pero Noé era diferente. Noé era diferente. Él no vivió conforme a los estándares de la época en que vivió. Él no se acomodó. Hay por lo menos tres cosas que se notan en la sociedad en la que vivió Noé. Era una generación depravada. Depravada. Los versículos anteriores nos dicen que los hombres comenzaron a ver a las mujeres y escogían entre las más bonitas y las llevaban a su casa, las tenían un par de días y luego la echaban y ponían la mirada en otra de las más bonitas y la traían. Y era una perversidad la que se estaba dando en aquella época. Y cuando yo leo esos versículos y miro todo lo que está pasando en el mundo entero, hoy digo, la historia se repite, ¿no es cierto? La historia se repite porque hay una depravación terrible, una depravación que parece que ya Dios no va a soportar más lo que está pasando en el día de hoy. Pero no era diferente. Así que no es una excusa en estos días para decir, bueno, es que el mundo está tan perdido y hay tantas cosas que no es posible vivir para la gloria de Dios. Claro que sí, claro que sí. Noé nos da el ejemplo. Él no se sometió, él no se adaptó, él no tomó la forma del mundo de su tiempo. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 nos dice: les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Quiere decir, no tomen la forma, no se hagan iguales a este siglo, a este mundo en el que vivimos. Hermanos amados, ustedes y yo somos llamados a marcar la diferencia. ¿Cómo lo hacemos? Con la ayuda de Dios, por supuesto, ¿verdad? Entregándole nuestra vida, entregándonos a la oración, entregándonos a una comunión íntima con Él, amándolo con todo nuestro corazón, enamorándonos de Cristo. Y entonces la bendición y la gracia de Dios se derraman sobre nosotros y podemos ser buenos ejemplos, ¿verdad? No sé si es el calor que los tiene muy serios o es el mensaje que les estoy predicando. Pero lo que pasa es que es la verdad esto, ¿verdad? Depravación había, pero Noé no fue depravado. Otra cosa que había en el mundo de aquel tiempo es que este mundo era un mundo vanaglorioso. Se estaban dando culto a ellos mismos. Dice en los versículos ahí anteriores que en aquella época hubieron hombres de renombre, famosos, ¿verdad? Las estrellas de aquel entonces, como hoy también sucede, ¿verdad? Vanagloria, eso siempre ha existido. La vanagloria, el culto a la personalidad, el que me miren y el que se den cuenta quién soy yo, lo inteligente que soy, lo guapo que soy, lo habilidoso que soy, todo eso estaba pasando ahí. Los hombres fueron hombres de renombre, eran gigantones, tenían físico y comenzaron a
a darse la gloria ellos mismos. Pero Noé no. Pero Noé fue diferente, ¿verdad? En un mundo en el que todos estaban pensando en ellos mismos, Noé pensaba en Dios. Noé le daba la gloria al que se la merece, que es a Dios, al Dios de los cielos, al creador de los cielos y de la tierra. A Él, usted y yo somos llamados también a darle la gloria, a vivir para la gloria de Dios. Que le rindamos nuestra vida y nos humillemos ante su presencia. Le digamos: Señor, que en mi vida tu nombre sea glorificado. Yo no quiero que mi nombre, yo no quiero que mi persona sea conocida, sea exaltada. No, que tu nombre en mi vida, Señor, sea glorificado. Noé no se hizo, no se amoldó, no se acomodó a la generación en la cual vivía. Ahora, otra característica de esa generación es que esta generación también era una generación odiosa. Odiosa. Dice un versículo de este capítulo 6 que todos los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo hacer el mal. De continuo hacer el mal. O sea, no había momento, no había instante en la vida de ellos que pensaran en hacer algo bueno. Todo era: ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para matar a aquel? ¿Cómo hacemos para asaltar a aquel? ¿Cómo hacemos para extorsionar a aquel otro? Todo eso, pensaban noche y día en eso nada más. Violencia, odio en sus corazones. Pero Noé no era un hombre que amaba a Dios y amaba a los demás también. ¿Y saben por qué digo que amaba a Dios y a los demás también? Porque el apóstol Pedro nos dice de Noé que fue un pregonero de justicia, que mientras él estuvo en la tierra les estuvo predicando a todos que se arrepintieran y que se volvieran a Dios, porque los amaba, ¿verdad? Entonces usted y yo somos llamados a eso, a no acomodarnos, no volvernos igual, pero marcar la diferencia. Tenemos que tener cuidado cómo vivimos, qué decimos. Hoy es tan fácil que el mundo entero se dé cuenta de lo que nosotros pensamos y decimos, porque tenemos un aparatito, ¿verdad? Que todos los días escribimos algo ahí. Y hay que tener cuidado que escribe usted ahí, porque todo el mundo se da cuenta de lo que usted escribe. Si usted escribe palabras de odio y de maldición contra otros, todo el mundo lo está viendo. ¿Se está dando cuenta quién es usted? Por supuesto que si usted escribe palabras de odio y de maldición, no es cristiano. Pero a veces pasa que algunos que están en la iglesia se dedican a escribir solo maldades. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible eso! Entonces, nuestro corazón, ¿a quién le pertenece? Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Pues hoy de la abundancia del corazón escribe el Facebook, ¿verdad? De la abundancia del corazón. Noé marcó la diferencia. Para avanzar, voy a la segunda parte de este versículo. Dice: pero Noé halló gracia. Halló gracia. Miren, hermanos, Noé era igual que nosotros. En esta mañana, mientras estoy predicando, todos los que estamos aquí podríamos compararnos a Noé y decir: yo nunca voy a ser como Noé. Es que Noé era un hombre, olvídense, ¿verdad? Un hombre de la época aquella cuando no había nada de lo que hay ahora, por ejemplo, ¿verdad? No, yo nunca voy a ser como Noé, porque Noé era un hombre que tenía una relación con Dios, que Dios le hablaba a cada rato, y a mí no me habla Dios a cada rato, ¿verdad? Y de repente lo podemos poner en un pedestal y decir: no era diferente porque era un hombre, pero ninguno como él, ¿verdad? Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que todos hemos pecado. Y cuando dice que todos hemos pecado, está incluido Noé también. Noé nació en pecado. Noé era un hombre que tenía debilidades, tentaciones, ofertas, y que fallaba también, porque era ser humano. Él no era Dios, no era el Hijo de Dios que vino después. No, él era un hombre. ¿Por qué Noé, siendo un hombre débil, con los problemas que nosotros tenemos, pudo marcar la diferencia y pudo vivir una vida impactando a los demás? Porque la gracia de Dios estaba sobre él. Porque la gracia de Dios estaba sobre él. La gracia es lo que usted y yo necesitamos. La gracia de Dios. ¿Qué es gracia?
La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es por obras, sino que es don de Dios. Y no es por obras para que ninguno se gloríe. Entonces la gracia es el don de Dios, es la misericordia de Dios. La gracia es los ojos de Dios viéndonos con misericordia y extendiendo su mano sobre nosotros en la debilidad en la que nos encontramos, y levantándonos y sosteniéndonos, y mientras vamos caminando Él nos va sosteniendo con su gracia. Por eso es que usted y yo somos llamados a vivir en la gracia de Dios siempre, en esa misericordia, en ese favor de Dios. Usted y yo no podemos hacer nada, no podemos ser fieles. Usted y yo no podemos ser como llegar a la medida que Dios quiere que seamos. Pero nosotros, a través de Cristo y por la gracia de Cristo, alcanzamos misericordia, y el poder de Dios nos sostiene y nos ayuda para seguir adelante. Es importante que cada uno de nosotros dejemos de confiar en nosotros mismos y comencemos a confiar en la gracia de Dios. Cada vez que una persona, por ejemplo, cada vez que una persona que no es cristiana dice: a mí me gustaría entregarme a Cristo, pero yo no considero poder ser fiel. ¿Saben qué está pasando con esa persona? Está confiando en ella misma, ¿verdad? Cada vez que una persona dice: yo sé que el evangelio es bueno y ser cristiano pues es de lujo, pero yo no. Es que yo tengo unos problemas, es que yo tengo unas situaciones que usted ni se imagina. Esa persona está confiando en ella, porque ninguno de los que estamos aquí somos buenos para ser fieles, ninguno. Pero cuando nosotros comenzamos a confiar en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, y decimos: Señor, yo soy débil, yo soy incapaz, yo no te puedo ser fiel, pero yo me derramo, me rindo en tu gracia, para que tu gracia se derrame sobre mí. Entonces el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios nos cubre, y con su ayuda podemos ser fieles. En otras palabras, cuando nosotros decimos: no, yo no puedo ser fiel, estamos menospreciando la gracia de Dios. Estamos teniendo en poco el poder de Dios, porque el poder de Dios nos sostiene. Si hay algún amigo aquí en esta mañana, o alguien por la televisión está escuchando y ha dicho: no, yo no puedo, es que yo soy tan débil, mire, yo soy cobarde, yo al ratito ya ando ahí haciendo cosas que no son. Usted está menospreciando la gracia de Dios y está confiando en usted, porque usted no sirve para nada, igual que yo tampoco. Pero la gracia de Dios nos puede sostener. La gracia de Dios nos puede sostener. Entonces Noé halló gracia. Es asunto de rendirnos, es asunto de entregarnos, es asunto de decir: Dios mío, aquí estoy, no soy capaz, pero tú me puedes ayudar para ser capaz. Y la gracia de Dios, el poder de Dios, la mano de Dios nos sostiene, ¿verdad? Halló gracia Noé. Miren la presión que tenía Noé. Tenía la presión de las tres cosas que mencioné antes, ¿verdad? La presión de los que estaban corrompidos y depravados. Por lo tanto, Noé fue un hombre tentado sexualmente. Fue tentado porque la generación era esa generación de adúlteros, fornicarios, homosexuales, lesbianas, transgéneros y de todo lo que hoy está sucediendo en el mundo. Esa presión tenía Noé, y no se doblegó ante ninguno de ellos. Triste y lamentablemente muchos cristianos hoy se están doblegando ante estos movimientos, ¿verdad? Estos movimientos que vienen arrasando y quieren tomar control de los países enteros para imponer e implantar este sistema diabólico que está tomando el mundo entero, ¿verdad? Estas ideologías hoy de géneros que se les llama, es una implantación que se quiere implantar en todo el mundo. Y por eso es que las Naciones Unidas y las cortes internacionales y lo que usted mire ahí en la televisión van inclinándose a eso. Quieren poner en el mundo entero gobiernos, presidentes que avalen y que apoyen esos movimientos, porque lo que quieren es tomar control del mundo entero. Y lamentable y tristemente hoy hay iglesias que están diciendo: está bien,
lo vamos a aceptar. Y de hecho, en las últimas noticias, en Argentina se implantó en el gobierno esto ya. Y muchas iglesias cristianas en Argentina, en Perú y en otros países latinoamericanos están casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Hoy mismo, aquí en nuestro medio, no que ya pasó antes, está pasando eso. Porque esa es la idea de ese sistema mundial, ¿verdad? Y por eso es que cuando vamos a las urnas se aconseja que se mire bien por quién se va a elegir, porque aunque tal vez no haga nada, ¿verdad? Porque la experiencia que hemos tenido es que casi no hacen nada en cuanto a ayudar al pueblo, pero por lo menos si se mantienen en ese punto y no abren la puerta a estas ideologías, pues hay que ir por ahí, ¿verdad? Pero dice que Noé, a pesar de esas presiones, él se mantuvo por la gracia de Dios. ¿Y saben qué pasó? No lo mataron a él, sino que todos los demás se murieron, ¿verdad? Porque hoy a veces pensamos, es que si no, a saber que nos van a meter a la cárcel y todo eso. Miren la fidelidad de Dios. Noé se mantuvo vertical y todos los demás se murieron y él quedó vivo. Bendito el nombre del Señor. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Halló gracia. Entreguémonos entonces a la gracia de Dios. Y el versículo termina diciendo que halló gracia ante los ojos de Jehová. Ante los ojos de Jehová. Este versículo me da a mí la idea de que Dios en el cielo miró a la tierra, una generación depravada, perversa, perdida en el pecado, y entre todos los ojos de Dios se pusieron sobre un hombre que andaba conforme a su voluntad. Los ojos de Dios lo vieron. Los ojos de Dios se fijaron y Dios dijo: ahí está mi hijo Noé, que no es igual como ellos. Ahí está mi hijo Noé, que está apartado, que está firme en lo que ha creído. Ahí está mi hijo Noé, con él voy a tratar. Con él voy a tratar. Bendito el nombre de Cristo. Porque cuando usted y yo nos mantenemos firmes, nos mantenemos fieles a la palabra y al mensaje de la palabra de Dios, los ojos del Señor se pueden poner sobre nosotros también. Los ojos de Dios se pueden fijar en nosotros y decir: ahí está mi hijo, ahí está mi hija. Ese hombre, esa mujer no se doblega, va firme, va adelante. Yo lo voy a sostener. Y esta mañana el Señor que sostuvo a Noé es el que nos puede sostener a nosotros también.